Bueno, yo tenía claro que tenía que dedicarme a algo de sanidad. O sea, tenía claro que tenía que tratar a la gente, pero me gustaba más el tratar a la gente de una manera directa, no detrás de una mesa, recetando cosas o haciendo diagnósticos sin palpar al paciente. Entonces vi esa posibilidad y me metí a estudiar fisioterapia. Aquí en Valladolid mis primeros pasos fueron, estuve contratado unos meses en el Palero, luego ya me di cuenta de que yo no puedo tener jefes, porque yo puedo tener un jefe que sepa más que yo y me pueda enseñar. Y rápidamente pues alquilé un despacho en una clínica, después de la clínica ya me monté mi propio despacho y después ya pues la clínica donde estoy. Y la clínica donde estoy pues la monté con mi socia Victoria y ya llevamos más de 10 años aquí. Tengo referentes dentro de mi profesión y dentro de mis posgrados. Uno es Pilat, que es un referente a nivel mundial en terapia miofascial, y yo por suerte le he tenido de profesor. Otro referente que tengo dentro de la osteopatía es François Ricard, que pude ir a su escuela, la Escuela de Osteopatía de Madrid. Y por último, a Leo Brainwood, que he tenido también la suerte de formarme con él dentro de la psiconeuroinmunología clínica. Realmente también he tenido otros muchos maestros, tanto profesores de universidad como gente que he ido a sus cursos. Muchas veces dices, el curso, bueno, pues no ha estado mal, pero he sacado este tip que me va a ayudar, ¿vale? Y aprendo mucho de los pacientes, muchísimo, pero a todos los niveles. Tuve la suerte de ir a una universidad que sí que teníamos muchas asignaturas diferentes. Entre ellas tuvimos una asignatura el último año que era osteopatía. Cuando salí de la carrera es verdad que salí bastante cansado y me tomé una especie de año tranquilo, que duró menos de un año, y rápidamente me metí a estudiar el posgrado de osteopatía. Eso me deriva a mejorar el tratamiento a los pacientes, pero claro, yo necesitaba seguir mejorando eso. Entonces ya me metí a estudiar miofascial, me metí a estudiar pelviperineología y ya me metí en la formación que creo que más me ha ayudado a comprender cómo funciona el paciente, que es psiconeuroinmunología clínica. Poco a poco fui llegando a todas estas disciplinas porque la disciplina que estudiaba no mejoraba ciertas cosas. Y luego fui a la siguiente que tampoco mejoraba ciertas cosas. Y ya me metí a esta última, que ya es cómo funciona el sistema por dentro, cosa que no nos dan durante la carrera y que sí que se debería de ver, las relaciones entre el sistema inmunitario, sistema nervioso, bueno, las relaciones entre todos los sistemas corporales. Creo que sí que cumplían una función bastante buena. O sea, no tenían una formación académica reglada, pero sí que tenían una formación que se pasaban el conocimiento de unos a otros, pero como se ha hecho toda la santa vida. Quizás no se sabía que tirando del tobillo manipulaba una articulación, pero ellos creían pues eso, yo tiro, suena algo, ¿vale? Se coloca, entre comillas, y el paciente sale andando. Ahora tenemos la formación reglada y sabemos perfectamente lo que hacemos cuando tocamos. Antes ellos, bueno, pues eso, pues tiro el tobillo y el paciente sale andando y le he curado. Y le pongo un emplaste, lo que sea, y le he curado. Ahora, pues eso, tenemos una formación reglada y sabemos realmente lo que estamos haciendo, si estamos manipulando una cosa o estamos manipulando otra. Y bueno, no cumplían una mala función, la verdad. Un curandero no puede tener una denuncia por mala praxis porque como no es un sanitario reglado, pues no puede tenerla. Es igual que nosotros tenemos que tener un contenedor donde tiramos las agujas de punción seca o las agujas de acupuntura y tenemos que tener una empresa contratada y un acupuntor que no es ningún, ¿cómo deciros?
no es de ninguna profesión sanitaria, no está adscrito a ninguna profesión sanitaria, pues puede tirarlas a la basura. Igual que nosotros tenemos un registro sanitario, ¿vale? Y tenemos que, pues eso, tenemos ciertas inspecciones o tal, y alguien que no está, pues eso, pues por ejemplo un acupuntor que no es un sanitario, pues puede hacer una acupuntura debajo de una escalera. Las reglas del juego. La medicina tradicional, o sea, en ese tipo de cosas, la medicina tradicional china nos da una explicación muy bonita de por qué son las cosas, ¿no? Mucho más bonita que la nuestra, la occidental, ¿vale? Entonces ellos hablan de meridianos, de canales de energía, de cosas por el estilo, que yo no conozco muy bien. Por ejemplo, aquí en la clínica sí que tenemos a Bea, que tiene un máster en medicina tradicional china, ¿no? Poco a poco es verdad que gracias a la investigación científica y sobre todo eso, a la labor de gente china que está con equipos bastante potentes de investigación, nos está dando, diciendo, pues esto que decíamos es por esto y por esto, ¿no? Entonces es bastante curioso que de repente se mezclen ambas disciplinas. Yo en mi caso sigo una disciplina bastante occidental de las cosas, la verdad. Claro, a mí me resulta bastante complicado de entender. Es verdad que hay ramas nerviosas a nivel de, por ejemplo, a nivel de la oreja, ¿vale? Y ramas nerviosas a nivel del pie. Por ejemplo, nosotros hacemos una cosa que es neuromodulación de la vejiga, que pinchamos un punto de acupuntura en el nervio tibial posterior. O sea, pinchamos a nivel de la tibia y gracias a eso conseguimos mandar información a la vejiga. Claro, nosotros sabemos que comparten ramas nerviosas el tibial con la vejiga. Pero bueno, en medicina tradicional pues es un punto de acupuntura y gracias a ese punto de acupuntura consiguen tratar la vejiga. Son manipulaciones de alta velocidad, ¿vale? En teoría, a nivel legal, los que los podemos hacer somos los fisioterapeutas y los traumatólogos, dentro de las ramas sanitarias. Luego ya sabemos que existen otras personas que no son sanitarios que también lo hacen, ¿vale? Pero bueno, lo que decíamos antes, las reglas del juego. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es dar movilidad a un segmento vertebral o a una articulación que está bloqueada en ciertos ejes de movimiento y nosotros ampliamos ese rango de movimiento gracias a la manipulación. Por ejemplo, una manipulación a nivel vertebral, también lo que hacemos es mejorar el sistema nervioso, o sea, mejoramos, digamos, el pH del nervio que sale entre el espacio que hay entre las dos vértebras. ¿Vale? Entonces, por tanto, va a llegar una mejor información al sistema muscular o al sistema visceral o donde queramos que llegue esa información y vamos a recibir una mejor información a nivel cerebral, ¿vale? También regulando un poco el dolor del paciente. Desde hace unos cuantos años para acá, empiezo a ver patologías que antes no veía. El uso del dispositivo, sobre todo dispositivos móviles en niños, lo que hacen es generar bloqueos y generar dolor y espasmos musculares a esos niños. Yo antes prácticamente no trataba a niños y ahora trato a niños. Existe un problema con la postura mirando al móvil, o sea, por cada centímetro que yo saque la cabeza a la línea media son 10 kilos de tensión que tiene que estar aguantando la musculatura. Estamos hablando de un dispositivo que a lo mejor estoy aguantando 30-40 kilos durante X horas al día. Entonces eso genera mucha tensión y por ende genera dolor, ¿no? Tenemos otro problema bastante importante. Hay que entender que nosotros como especie nacemos hace 300.000 años y que nuestros estresores eran estresores agudos y momentáneos. Hace 2 días que no como, hace un día que no bebo agua, hace mucho frío, hace mucho calor, los de la tribu de al lado que me vienen a atacar para robarme los recursos o que me está persiguiendo un león. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos tanto software como hardware para ese tipo de situaciones, no para estresores crónicos. El problema es que ahora tú te levantas, suena el móvil, estrés. Voy a trabajar, llego tarde, estrés. Discuto con alguien, estrés. Me sube la hipoteca, estrés. No llego a fin de mes, estrés.
¿vale? Y eso hace que una hormona, que es una hormona realmente maravillosa, que se llama cortisol, el cortisol lo que hace es poner en ritmo a los relojes corporales. Le dice a la piel funciona, le dice al hígado funciona. El gran problema es que si yo estoy con picos de cortisol muy altos durante el día, eso me va a pasar de rosca a todos los tejidos, a las barreras corporales, hace que no pueda dormir bien, por tanto tampoco puedo descansar, tampoco reparo. Y luego tenemos a los cerebros totalmente dopaminérgicos. O sea, estamos liberando dopamina todo el santo día. Tú, cuando coges el móvil y tiras hacia arriba, con solo mirar hacia arriba con los ojos, ya empezamos a liberar dopamina. Si nos pasamos haciendo scroll durante 30-40 minutos o más horas, al final tenemos cerebros dopaminérgicos que lo que van a hacer, ¿vale?, es que cada vez pidan más y más y más. Y las cosas que nos deberían de poner felices y contentar y estar con amistades o estar hablando de ciertas cosas o tal, pues nuestro cerebro para él no es suficiente. Necesita liberar mucha más dopamina. Sí que es verdad que existen nuevas disciplinas que yo creo que sí que antes estaban, pero ahora se han puesto un poco más en boga, como puede ser eso, el crossfit, el powerlifting, cosas por el estilo, que a mí me parecen bien, o sea, me parecen bastante interesantes. Pero hay un problema, que el usuario al final se mete de una manera bastante descontrolada en ello. Muchas veces veo al de al lado que está levantando más peso que yo, me pico un poco, levanto más y al final, pues, como suele pasar en el CrossFit, muchísimas lesiones de hombro, que yo estoy tratando bastante habitualmente. Lo que quiero decir es que pienso eso, que deberían de estar controlados, o sea, y el paciente debería de ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde es su límite real en el ejercicio. No por hacer más voy a ganar más, no porque mi colega de al lado esté levantando 60 kilos voy a tener yo que levantar 60 kilos. ¿Vale? A lo mejor en X años puedes levantar los 60, pero quizás ahora mismo pues tengas que ir a pesos mucho más bajos y a ejercicios mucho más simples o ejercicios controlados con un profesional que tengas al lado. No me meto en un box y pues de repente empiezo a hacer ciertas cosas que no debería. A ver, si yo estoy, por ejemplo, haciendo un ejercicio de una alta exigencia, sí que sería conveniente venir a tratarse cada X tiempo. Depende del paciente, a lo mejor tienes que venir cada mes, a lo mejor tienes que venir cada 15 días o tienes que venir cada 3 meses, ¿no? Que tienes una exigencia bastante importante. Pero incluso un usuario no profesional, porque me quiero ver bien o porque llega el verano o porque tal. Entonces ahí sí que habría que buscar cierta ayuda profesional, tanto dentro del gimnasio, dentro de la disciplina que estés haciendo, para hacer las cosas bien y a lo mejor no tener que venir, ¿vale? O no tener que venir tan a menudo, y luego una búsqueda de un profesional tipo nosotros para que no tengas unas patologías a mayores. Y sobre todo, si ya empiezas con cierta patología, hay que parar. Hay que parar de una manera relativa, no de una manera brusca. Pero para eso hay que hacer una valoración. Pues eso es una limitación, eso no debería de ser. Porque, a ver, tú lo que tienes que explicar al paciente es que si estás cerca de una región íntima del paciente, se lo tienes que explicar. Oye, mira, los aductores se anclan a nivel del pubis, voy a tener que entregar un poco por ahí, ¿vale? Voy a tener que aproximarme a cierta zona y ya está, y sin más, no deja de ser otra zona del cuerpo. Yo utilizo un método que se llama Deep Learning, ¿vale? En el cual tú le explicas al paciente lo que vas a hacer y si vas a hacer una terapia invasiva o si, bueno, pues, vas a hacer ciertas cosas que pueden sorprender al paciente. De hecho, se le explica antes de incluso iniciar el tratamiento. Oye, yo creo que vamos a hacer esta técnica, va a consistir en tal, no sé qué, no sé cuánto. Si el paciente te da permiso, se realiza.
la mayor contraindicación de cualquier técnica es que el paciente no quiera hacerla. Respecto a las lesiones de suelo pélvico, lo mismo. Tú le explicas al paciente antes de la sesión lo que vas a realizar, lo que vas a hacer, el abordaje que vas a hacer, si va a ser intracavitario, si va a ser extracavitario, vamos a realizar estas cosas, vamos a trabajar con un biofeedback, vamos a trabajar de múltiples maneras, pero hay que explicarle al paciente lo que vas a hacer, porque bueno, tener una lesión a nivel de suelo pélvico, una lesión de incontinencia urinaria o cualquier cosa ya es bastante limitante para el paciente. Para hacer un abordaje agresivo, lo que sea, hay que explicar siempre las cosas. Todos, bueno, nosotros, pero todos deberíamos hacer firmar al paciente un consentimiento informado ante cualquier tratamiento a nivel del suelo pélvico. Hay ciertas limitaciones, yo me he encontrado a nivel profesional ciertas limitaciones, por ejemplo, por ser hombre, para tratar a mujeres. De hecho, casi todas las patologías de suelo pélvico que entran a la clínica las trata mi compañera Victoria. Por ese motivo, porque es verdad que yo a lo largo de los años, aunque tuvimos inicialmente la misma formación, un máster en pelviperiodontología, a lo largo de los años nos dimos cuenta de que prácticamente yo no tenía pacientes y ella tenía un montón de pacientes. Entonces, yo por mi parte decidí pues, no ver más pacientes de ese tipo, porque además es que ella se formó con otras técnicas a mayores y entonces ella tiene mucha más especialidad en ello y entonces por tanto, oye, bueno, en la clínica lo que hacemos es de esto está más especializado un fisio, pues va para ese fisio. Mi experiencia en el deporte comienza con el tenis. Yo llevo jugando al tenis desde los 6 años. Y bueno, pues a lo largo de todos estos años hay a veces que voy a clase, hay a veces que no. Y entonces pues me van viniendo pacientes pues, de la federación, he sido fisio ATP en un torneo. Y bueno, a partir de ahí pues, van saliendo otras disciplinas deportivas, como puede ser el rugby. De hecho, patrocinamos a un equipo de rugby femenino en Valladolid por dar apoyo y dar visibilidad al deporte femenino. Cuando tenemos una lesión en campo, entramos a valorar y mediante test ortopédicos podemos saber si tenemos una lesión, yo qué sé, imagínate de un cruzado en una rodilla, tenemos una rotura fibrilar a nivel palpatorio, se puede saber, luego habrá que hacer más pruebas, como la que te decía, o podemos hacer más cosas, ¿no? Pero a nivel del campo es todo muy palpatorio y con pruebas a nivel ortopédico. Obviamente hay cosas que no podemos tratar, ¿no? En el último torneo, por ejemplo, tuvimos una rotura de tibia y peroné. Entonces, para eso está el servicio médico, para eso está la ambulancia afuera, hay un médico y entonces, por tanto, pues, bueno, se inmoviliza la zona y se lleva al hospital. Sí, durante la carrera nos enseñan a utilizar bien nuestras manos, por lo menos en mi universidad, a nosotros posicionarnos y sobre todo a no acabar agotados después de 8 o 10 horas laborales. Conservar nuestras manos, que no tengamos un túnel carpiano, que no tengamos una artrosis, que son patologías bastante comunes dentro de nuestra profesión. Entonces sí que utilizamos ciertas técnicas y sobre todo cierta ventaja mecánica. No hacemos tanta fuerza como parece. Utilizamos mucha ventaja mecánica. Si yo necesito ejercer más presión, me echo más hacia adelante, cargo peso. Si necesito traccionar de algo, hago una cinta atrás y me voy hacia atrás para poder traccionar de un tejido. Hay mucha más técnica que fuerza que empleamos. Dentro de la fisioterapia se pueden utilizar varias herramientas de tratamiento. No solo tenemos nuestras manos, sino podemos utilizar varias cosas. Por ejemplo, utilizamos agujas de punción seca. Normalmente yo utilizo las agujas de punción cuando sé que voy a hacer menos daño con una aguja que con mis manos, ¿vale? Lo que hacemos con las agujas de punción es romper la placa motora, que es simplemente el nervio contacta con el músculo y entonces se transmite una mala información. Entonces, a través de la aguja podemos romper esa placa motora
y gracias a eso esa placa motora en unas 48 horas se regenera de una manera normal. Existen otras técnicas como ganchos, como vendajes, como kinesiotape, como dynamic tape, otras herramientas que podemos usar. Hay que valorar siempre. Entonces hay veces que no queda otro remedio que utilizar aparataje porque con tus manos no llegas. Y a partir que tú tienes una entrevista con el paciente, tienes una anamnesis con el paciente, tú ahí ya propones ciertas técnicas que usamos, que dejamos de usar, si vamos a poner infrarrojos, si vamos a utilizar la Indiva, si vamos a utilizar tal. A mí me gusta mucho trabajar con mis manos, porque tengo ciertos efectos que a lo mejor con las máquinas no voy a tener, ¿no? Hay efectos como un efecto piezoeléctrico, bueno, y hay efectos que calman mucho al sistema nervioso central cuando tocamos piel con piel. Que es verdad que con los aparatos y con las máquinas no lo vamos a tener. Es más cansado, pero a mí me gusta más. El panorama actual de la fisioterapia en Valladolid lo veo bastante bien, porque es verdad que hay buenas universidades donde sale gente muy formada y que sale gente con bastante buen conocimiento que a nosotros nos ha costado incluso adquirir, porque cuando nosotros empezamos no nos daban ciertas materias y ciertas cosas como puede ser incluso pilates. Ciertas universidades tienen asignaturas de pilates y tal que yo no tuve, por ejemplo. Entonces en ese aspecto está muy bien. Hay otras universidades que es verdad que la formación es bastante mala. Están sacando a compañeros con conocimiento bastante bajo. Y eso al final desprestigia un poco a la profesión. A mí me duele ver esto porque es una profesión que quiero mucho. Y ver que, pues eso, ciertos graduados y ciertos compañeros salen con un nivel excesivamente bajo y bueno, montan sus clínicas, porque es verdad que no les contratamos, obviamente. Viene el currículum de una universidad X que sabemos qué formación tiene, ese currículum no le tenemos en cuenta. A lo mejor le tendremos en cuenta dentro de 5, 6, 7 años, ¿no? Cuando haya tenido más formación y cuando haya seguido con máster o con formación clínica y tal. La percepción social de la fisio en Valladolid yo creo que ha ido creciendo para bien. Cada vez nos consultan más cosas, cada vez los pacientes vienen no solo porque me duele la espalda, vienen por determinadas patologías que nosotros tratábamos desde siempre, pero quizás hace 20 años la gente no conocía que tratábamos esas cosas. Te venían los pacientes cuando ya estaban bastante fastidiados, ya casi incluso cuando no se podía más. Ahora te viene el paciente antes. No sé si es por una educación que hemos ido haciendo durante todos estos años de que no hay que esperar a tener un dolor bastante importante, o que a nivel social está mucho más aceptado venir a tratarse antes de llegar a ciertos límites. Y ahora ya lo conoce y está muy bien.